Así que vamos a comenzar la jornada con María Victoria Rizzoli, de la Dirección General de Sistemas de Información en Salud, del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, que nos va a presentar el trabajo presentado en el marco del CAES, la aplicación de una metodología para la gestión del cambio en un proyecto de implementación de sistemas de información en el sistema de salud público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, bienvenida, Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, perfecto. Genial. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos entonces a dar comienzo a esta presentación. Un poco lo que motiva esta presentación es que cada vez se está hablando más de gestión del cambio, se está hablando cada vez más de las resistencias de los usuarios al cambio, y se empieza también un poco a hablar de la cultura organizacional, pero hay poco escrito sobre cómo aplicar metodologías para la gestión del cambio. Entonces, mi idea hoy es un poco que se lleven algunas herramientas, algunos tips, como para pensar la gestión del cambio de manera más efectiva en la gestión de sus proyectos en implementaciones de sistemas de información en salud. Entonces, vamos a empezar. Como para dar una idea del contexto en donde nosotros implementamos sistemas, nuestro sistema de salud público cuenta con 117 sectores, 35 de los cuales son hospitales, y el resto se dividen en CEMAR, de centros de atención primaria, odontológicos y salud mental, y hay un total de casi 11.900 usuarios SIGEOS entre profesionales y administrativos. SIGEOS es el sistema de información de salud del gobierno de la ciudad. Es un sistema modular, entre ellos una historia clínica electrónica, lo que nosotros llamamos Sistema Integral de Salud, sistema padrón de turnos, de agendas. Pero como podemos ver, el sistema es bastante amplia, la red es bastante amplia, lo cual presenta ya de por sí varios desafíos. En primer lugar tenemos lo que es toda la heterogeneidad y la complejidad del sistema, la complejidad de las instituciones de salud, la heterogeneidad de los actores, de las distintas organizaciones. Y de por sí hay que entender que las organizaciones de salud son sistemas complejos de por sí, más aún si las pensamos que no están aisladas, se encuentran dentro de un contexto, se encuentran atravesadas por estrategias y políticas públicas, lo cual hace todavía más complejo pensar en distintos abordajes. En este sentido, es que es fundamental pensar en abordajes integrales para el diseño, para la gestión y para la implementación de proyectos. Ahora, ¿por qué puse los abordajes integrales como parte de los desafíos? Y porque es un desafío en sí mismo pensar estos abordajes integrales. Entonces, la pregunta ahí que nos tenemos que hacer es ¿cómo se diseñan estos abordajes? ¿A qué disciplinas convocamos para su diseño y aplicación? Un poco en respuesta a estas preguntas es que en el año 2017 se habla de la Residencia Interdisciplinaria en Sistemas de Información en Salud, de la cual formo parte, soy residente de cuarto año. Somos un grupo de profesionales de distintas disciplinas. Yo soy psicóloga, pero hay otras disciplinas como la medicina, la antropología, la sociología, comunicación social, enfermería, odontología, es decir, variadas disciplinas que formamos parte de esta residencia, que pone un poco en evidencia que la interdisciplina y la incorporación de las disciplinas psicosociales al campo de los sistemas de información en salud son fundamentales para aplicar estrategias integrales, para tratar de impactar de una manera positiva en la gestión de proyectos que llevamos a cabo en general y para la gestión del cambio en particular. Como para poder plasmar algo de esto, lo que hicimos fue pensar todas las estrategias posibles de la gestión del cambio en un proyecto en particular que se llevó a cabo el año pasado, que fue el del aumento de la oferta de turnos disponibles al 147, y el abordaje que utilizamos es el de la psicología institucional, que es un abordaje posible, hay otros, y pensar también que la psicología institucional se nutre mucho de otras disciplinas como la sociología y la antropología respecto a sus metodologías.
Entonces ya si nos vamos y nos adentramos al proyecto de turnos telefónicos, en marzo del año pasado había una estrategia política cuyo objetivo era aumentar la oferta de turnos al call center, al 147, para fortalecer la accesibilidad al sistema de salud. Ahora bien, si damos un panorama, contexto pre-pandemia, en aquel entonces, hasta el año pasado, un poquito, las personas podían sacar un turno a través de los mesones de los distintos sectores de salud, a través de la línea 147 y a través de los turnos web. Sin embargo, eran los mesones de los efectores el medio más utilizado por la población y también con mayor oferta disponible. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto era alcanzar el 50% de la oferta de turnos programados de los hospitales, los 13 generales de agudos y los 2 pediátricos, para que estuvieran disponibles para ser otorgados a través del call center para el mes de agosto del 2019. Y acá hay que hacer una aclaración. Este 50% implicaba una libre competencia, es decir, la persona, el ciudadano, podía sacar tanto un turno por el mesón o también por el 147 o por la página. Y por otro lado, el plan estaba contemplado como metas de aumento progresivo mes a mes, desde abril hasta agosto del año 2019. Ahora, ni bien empezamos a implementar, ya nos encontramos con varios desafíos, varias barreras a la implementación, que un poco se fundamentaban en el temor de los referentes hospitalarios por implementaciones previas fallidas. Ellos nos comentaban que estas implementaciones que habían tenido anteriormente habían dificultado muchísimo los procesos administrativos. Entonces, en base a estas primeras barreras que nos encontramos, fue necesario empezar a pensar estrategias multifocales para gestionar el cambio de forma efectiva y gestionar las resistencias. Y estas metodologías que usamos provienen de las ciencias sociales, como les había dicho anteriormente, y fundamentalmente las que vamos a ver hoy y las que vamos a tratar de explicar un poco son las herramientas que la psicología institucional nos pueden proveer para la gestión efectiva del cambio. Para eso quizás primero habría que definir un poco qué es la psicología como el campo de conocimiento que estudia el comportamiento humano, y la psicología institucional como el campo de investigación-acción del fenómeno institucional. Lo que busca es comprender el estudio de las estructuras de las organizaciones, sus dinámicas, sus funciones, sus objetivos. Y un poco la metodología que propone también la psicología institucional es la de comprender los problemas en las organizaciones, analizar e intervenir sobre la cultura organizacional. La metodología que tiene es variada, tenemos un montón de metodología para aplicar, pero en este proyecto en particular aplicamos en principio un taller grupal con una metodología de trabajo específica donde se convocó a los referentes hospitalarios, tanto directores, subdirectores, la jefatura de consultorios externos, áreas administrativas, y la idea era trabajar sobre una consigna específica, un trabajo primero en pequeños grupos y después una reflexión grupal, donde se trabajara las dificultades que le veían a la implementación de este proyecto y alternativas para su implementación. Y entre todos, pensar una estrategia de abordaje posible. Por otro lado, hicimos distintas entrevistas de seguimiento con los distintos actores hospitalarios, indagando sobre todo puntos claves de la implementación. Por ejemplo, obstáculos que percibían antes de la implementación, obstáculos que percibían luego de que se haya implementado, cómo impactaba este proyecto a los distintos actores, quiénes eran los actores claves encargados de la disponibilización de los turnos, de las agendas, cómo impactaba este proyecto en estos actores claves. Y otras de las cosas que fueron surgiendo, por ejemplo, fue qué se entiende por demanda insatisfecha, cuál es el porcentaje de ausentismo, digamos, aceptable o esperable. Bueno, distintas cuestiones que fueron surgiendo en esas entrevistas. Y también sumamos lo que se llama observación participante, una metodología que viene mucho de la antropología, pero la idea es, y esta observación participante la hicimos en los mesones de los hospitales, la idea es conocer el comportamiento de los actores en las organizaciones, en particular, en este caso, de los actores administrativos en los mesones de los hospitales. Todo esto nos lleva como a pensar que toda la metodología que aplicamos
nos permitió realizar un análisis de la cultura organizacional, de los distintos sectores donde íbamos a estar implementando, para así pensar estrategias con una gestión más efectiva del cambio al reducir las resistencias en nuestros sectores de salud. Entonces, si pensamos la cultura organizacional, es frecuente hablar de la cultura organizacional, pero no se entiende quizás muchas veces de qué hablamos cuando hablamos de cultura organizacional. Por eso les traje acá un modelo. Es un modelo posible, se puede empezar a pensar en otros modelos. Yo el que les traigo es un modelo más bien sistémico relacional, en donde se podría pensar a la cultura organizacional como dimensiones enlazadas entre sí, en las dimensiones de las personas, los grupos de poder, la dimensión de la comunicación en las instituciones, que se encuentran y se enmarcan dentro de una estructura organizacional y que a su vez también se enmarca dentro de un contexto histórico, social y cultural específico. Y en enlace de estas dimensiones que decimos se entretejen las presunciones básicas como los significados construidos colectivamente dentro de los miembros de la organización. Ahora vamos a ir viendo una por una, como para ir explicándolas, y viendo cómo cada una de estas dimensiones que analizamos también tenían una estrategia por detrás. Entonces, partimos de este concepto, que para abordar realidades complejas y heterogéneas es necesario hacer un diagnóstico de las dimensiones en juego para implementar proyectos de sistema de información en salud. Y esto es lo que nos va a ayudar a gestionar también el cambio de forma exitosa. Entonces, si ahora nos vamos a las dimensiones en particular, podemos entender que la institución se encuentra inmersa dentro de un contexto que la define a la organización, que impacta en la organización y en sus miembros, y a su vez la organización influye sobre el contexto mismo. Y lo que suele suceder es que se suele subestimar mucho los efectos del contexto sobre la organización y sobre sus actores. Y una de las cosas que hay que hacer es tratar de analizar o pesquisar cuáles cosas del contexto están impactando en las organizaciones. En este sentido, cuando estábamos haciendo las entrevistas, salía mucho de los actores esta idea de que el aumento de la demanda del sector público iba cada vez aumentando más, lo cual se traducía en largas filas de espera, gente que se acumulaba, malestar en los pacientes, en los administrativos, es decir, impactaba de manera negativa. Y de alguna manera nuestra intervención ahí, nuestra estrategia fue señalar simplemente que quizás una estrategia de turnos telefónicos podía ayudar a reducir un poco los tiempos de espera en la emisión de turnos. Por otro lado, si pensamos ahora la estructura como el conjunto de roles, posiciones que forman parte del sistema, lo más fácil de pesquisar es quizás el organigrama formal de la organización, pero también tenemos un organigrama informal del cual no podemos prescindir, no podemos dejar de identificar y de analizar. Suele ser un error frecuente, por ejemplo, basar las estrategias solo con el acuerdo a las líneas jerárquicas de una organización o solo gestionando desde este organigrama formal. Y muchas veces el organigrama informal está operando allí y se dificultan o se generan barreras para la implementación. En este sentido, nuestra estrategia fue convocar a todos los actores claves más allá de su línea jerárquica o más allá del organigrama formal de la institución, como el espacio que les contaba del taller o las distintas entrevistas grupales que íbamos organizando. Por otro lado, ya metiéndonos en las dimensiones de las personas que forman parte de una organización aspiran a ser reconocidas dentro de la organización, que sus intereses, sus opiniones, sus motivaciones sean tenidas en cuenta. Y en este sentido es la razón por la cual digo que no todo es resistencia al cambio por parte de los usuarios finales. Si uno no los tiene en cuenta, si uno no los participa en la toma de decisiones, probablemente también nos encontremos con barreras para gestionar el cambio. Entonces, en este sentido, es que un poco la estrategia ahí fue armar estos encuentros participativos donde realmente se tuviese en cuenta la percepción de los usuarios, sus intereses, sus motivaciones, y que además lo que ellos tenían para decir formaba parte después de las decisiones que se tomaban en conjunto. Es decir, no es que solamente se los escuchaba y ahí quedaba en una simple escucha, no, la idea era hacer una construcción en conjunto. Por otro lado, toda institución está formada por grupos de poder,
el poder circula dentro de las organizaciones de salud y hay siempre intereses en juego y no conocerlos o no hacer un diagnóstico de los intereses que hay en juego cuando vamos a implementar una organización también nos puede hacer de barrera para implementar. En este sentido fue clave tratar de identificar cuáles grupos eran los que manejaban las agendas y cuáles trabajaban en la disponibilización de turnos. Entonces la intención era trabajar sobre todo con estos actores generando consensos y acuerdos para lograr una mejor gestión del cambio. Por último, dentro de las dimensiones tenemos la dimensión de la comunicación. No es novedad que cada institución tiene sus formas tanto formales como informales de la comunicación y del compartir información, y sabemos también que la información está ligada a la temática del poder, entonces también nos ayuda como a identificar por dónde pasan los canales de información, quiénes quedan adentro de esa comunicación, quiénes quedan por fuera. Toda esa riqueza de análisis que hay que hacer de cómo transita la información y la comunicación en las organizaciones en donde vamos trabajando, nos va a dar la posibilidad de armar un plan de comunicación al momento de la implementación que esté en función de estas cuestiones en el análisis de los canales de comunicación de la organización. Y esto también es fundamental porque la comunicación hace a generar vínculos de confianza. Una comunicación efectiva y sincera con los actores de salud nos permitió generar vínculos de confianza y por lo tanto gestionar el cambio de manera más efectiva. Ahora, si nos vamos a esto que se genera del enlace entre las distintas dimensiones, esto es un punto fundamental porque las presunciones básicas son aquellos conjuntos de significados compartidos de forma colectiva que determinan un saber hacer, una manera de percibir la realidad y una manera de comportarse en la realidad. Entonces, no hay que desestimarlas porque en general, si lo pensamos, muchos de los puntos que sostienen las resistencias al cambio están sostenidas en presunciones básicas. Y en este sentido, como a modo de ejemplo, ya les conté que hubo una implementación previa un tanto fallida, entonces hacía que se formara o tomara consistencia esta presunción. El call center es una fuente de conflicto para la administración de turnos y genera mayor ausentismo. Si nosotros no íbamos a trabajar sobre esa presunción básica, yo creo que quizás el proyecto no hubiese sido exitoso. En este sentido trabajamos sobre, qué eran estas fuentes de conflicto, tratar de identificarlas, tratar de gestionar algún tipo de solución. A veces eran soluciones técnicas, pero no necesariamente. A veces tenían que ver con aspectos comunicacionales o aspectos de articulación con otras áreas, ya sea mismo dentro de la organización o por fuera, como hacer el 147. Y después otra de las cosas que tuvimos que trabajar es el concepto de ausentismo. Bueno, ¿qué se entiende por ausentismo? ¿Cuál es el ausentismo esperado? ¿Cuál es la percepción de los actores respecto del ausentismo y los turnos telefónicos? Y eso trabajarlo con datos, cosa de poder contrastar cuáles eran las percepciones y cuál era, en última instancia, lo que los datos nos traían respecto al ausentismo. En fin, todas estas estrategias que fuimos manejando impactaron de alguna manera en los resultados. Yo acá les traje un grafiquito para que veamos cómo se fue dando esta proporción, este aumento. Este gráfico lo que representa es la proporción de turnos ofrecidos a través del call center desde marzo hasta octubre del año pasado para los hospitales que habíamos mencionado en relación a la meta en cada etapa. Y como vemos, ya en abril, fíjense que esta es la barra gris, es la barra de la meta, y la barra verde, la que representa la oferta. Es decir, que ya en abril habíamos superado la meta. Entonces, por lo tanto, a partir de mayo se propone una nueva meta que también se supera en julio. Si vemos acá en julio, la meta se vuelve a superar en un 15%. Entonces en agosto, es decir, al mes siguiente, volvemos a hacer un aumento de la meta. Es decir, que por lo que entendemos y por las distintas estrategias que fuimos aplicando en este proyecto,
entendemos que han impactado no solo de forma favorable, cumpliendo con los objetivos inicialmente propuestos, sino que también hemos colaborado a superar la meta propuesta inicialmente. Un poco ya llegando a la discusión, es entender que las soluciones no siempre son técnicas o no siempre deberían ser soluciones técnicas, sino que es necesario pensar en abordajes integrales, entendiendo la cultura organizacional de cada institución en donde vamos a estar yendo a implementar. Y esto tiene que ver con el éxito en el manejo de la resistencia. Y por otro lado, entender que en realidades complejas la resistencia al cambio no solo surge por parte de los usuarios finales, no hay que creer que todo es resistencia del usuario, sino que hay que tratar de ampliar un poco la mirada y ver que existen barreras que hacen que no estemos entendiendo todas las dimensiones en juego dentro de una organización para gestionar el cambio de forma efectiva. Y por lo tanto se hace necesario la construcción de un nuevo marco conceptual que nuclee y articule el campo del conocimiento y las herramientas que nos proveen las ciencias sociales como la psicología, la sociología, la antropología, con el campo de los sistemas de información en salud. Y por último, yo me voy a algunos tips. Primero me parece que hay que entender que las organizaciones de salud son entidades complejas, pero no imposibles de abordar si tenemos en cuenta y analizamos todas las dimensiones que la componen y entendemos la cultura organizacional. Por otro lado, hay que reconocer los actores claves que están en las organizaciones, más allá de su posición jerárquica, y es fundamental comprender los intereses en juego y las lógicas de poder cuando vamos a implementar. Tratar de hacernos la pregunta, bueno, esta implementación, ¿qué intereses en juego toca? ¿En dónde estamos interviniendo? Bueno, eso es fundamental, ¿no? Y también participar a los actores, incorporarlos en la toma de decisiones, también va a hacer que la gestión del cambio sea más efectiva. Por otro lado, armar buenas estrategias de comunicación. Ya hablamos de la importancia de la comunicación y los vínculos de confianza con los actores de salud, pero también es importante buenas estrategias de comunicación hacia el interior de los equipos que trabajan en el proyecto. Y por último, pero no menos importante, la conformación de equipos interdisciplinarios. Las ciencias sociales pueden aportar un marco teórico posible para llevar a la práctica gestión de proyectos y ayudarnos a gestionar el cambio de forma efectiva. Así que los convoco a que cada uno dentro de sus equipos incorporen a disciplinas del campo psicosocial, porque realmente hay mucha metodología y muchos conceptos y muchas herramientas que pueden aportar para la gestión del cambio. En fin, les agradezco su atención. Ahí están nuestras redes sociales. En RISIS Cava, tanto Instagram como Twitter, vamos subiendo como algunas actividades o distintas cosas que la residencia va realizando y los proyectos que vamos tomando. Después está mi mail por si quieren escribir alguna duda, inquietud, o incluso si quieren que les facilite algún tipo de material teórico como para empezar a ver a las organizaciones en su complejidad. En fin, esto sería todo de mi parte. Si quieren, se puede abrir a preguntas. Bueno, muchas gracias María Victoria, bienvenida a las ciencias sociales, a todo esto que es el mundo de la implementación de la salud digital. Es también un hito que en un congreso de informática en salud, que viene con una historia de mucha disciplina bien dura, que haya llegado el momento de abrirnos a este tipo de disciplinas que son sumamente necesarias para acompañar la gestión del cambio. Acá tenés un mensaje en la sala, dice: no todo es resistencia al cambio, esto es clave, gestionar el cambio no es imponer nuestras ideas, es construir con los usuarios, dice Exacto. Mora Rufo. Sí. Así que bueno, lástima que estamos cortos de tiempo. Si llegan más preguntas o consultas, nada, vamos a ponerte en contacto con los asistentes. Así que bueno, muchas gracias por tu presentación y felicitaciones por el trabajo, por el proyecto y por las metas que lograron, que se pusieron las metas y las alcanzaron. Muchas gracias a ustedes por el espacio.